Bendiciones, Dios les bendiga. Vamos a tener una enseñanza bíblica. Para los que ya me han escuchado anteriormente, yo uso mucho la Biblia y me gustaría que tomen apuntes y abran su Biblia conmigo en esta tarde. Vamos a hablar de un tema muy conocido y que a veces también nos afecta a nosotros como iglesia, y el tema se llama el perdón. Lo más difícil de nosotros los seres humanos cuando hablamos de esta palabra es perdonar, porque se nos hace bastante duro perdonar, no es fácil perdonar. Y realmente si no es con la ayuda de Dios nosotros no podemos ser libres. Una cosa es ser libres de pecado, de condenación cuando venimos a Cristo, pero muchas veces ya siendo nueva criatura en Cristo Jesús, a veces todavía ahí caemos en pecado. Hay 3 clases de perdón. Vamos a hablar del perdón, ¿no? Hay 3 clases de perdón. Primero, es el perdón de mis pecados. Segundo, es el perdonarme a mí mismo. Y tercero, es el perdonar a mi prójimo. Y lo divido de esta manera, ¿no? Porque yéndonos al Antiguo Testamento, uno de los grandes mandamientos que Jehová Dios nos dio desde el principio fue: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vamos al primer punto que les estaba diciendo, que es el perdón de mis pecados. Si vamos y abre tu Biblia en Lucas 11, versículo 4, dice Jesús en este libro, en Lucas 11, versículo 4, y perdónanos nuestros pecados, porque nosotros también perdonamos a todos los que nos deben, o sea, a todos los que nos ofenden. Entonces, cuando nosotros pedimos perdón a Dios, recibimos el perdón de Dios, pero a veces todavía no hemos perdonado a los que nos han hecho daño. Y como les decía hace un momento, cuando usted y yo recibimos a Cristo como Salvador, el Espíritu Santo viene a morar a mi vida, viene a morar a mi corazón, y yo soy constituida en una hija de Dios. Y soy una nueva criatura. Pablo lo dijo, si vas a 2 de Corintios 5, 17, él dijo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, porque cuando ya somos hijos de Dios, somos nueva criatura, ya el pasado que vivíamos antes de conocer a Dios es uno, y ahora somos nueva criatura en Cristo. Venimos a Cristo muertos espiritualmente, porque la Biblia también nos dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Venimos espiritualmente separados de Dios. Ahora, esto no significa que la persona esté totalmente libre de todos sus problemas, estén resueltos cuando uno viene al Señor. Cuando uno viene a Cristo, es como un niño chiquito que recién está dando sus pasos, y la mamá lo tiene que ayudar y darle la manito para que no se caiga. Entonces, cuando uno viene al Señor, no es como a veces la gente cree que radicalmente va a dejar de hacer todo lo que antes hacía. Es un proceso, pero de ese proceso uno también tiene que poner parte. Ahora, estamos hablando del perdón. El perdón de mis pecados es el primer punto, ¿verdad? Ahora, por diversas causas o puertas abiertas en mi pasado o en mi presente o en el caminar en el cristianismo, yo he dejado que se abran puertas. Esto es lo que manifiesta en el ser humano ciertas conductas como odio, inseguridad, venganza, amargura y resentimientos. Y entonces esos comportamientos de actitudes en el ser humano, y estando ya en el evangelio y en el cristianismo, a veces no lo entendemos. Pero es que de una no se ha ido eso, porque tú y yo tenemos que ir a ese pasado, de algo que nos sucedió en ese pasado. Si fuiste violada, si fuiste maltratada, si te dejó tu esposo, si abortaste, si es un pecado que cometiste en tu pasado, hay un dolor ahí. Entonces viene Pablo y habla a la iglesia en Éfeso. Si tú vas a Efesios capítulo 2 y versículo del 1 al 3, lee conmigo, y la Biblia nos dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nos dio vida a través de Jesucristo, en los cuales, en el versículo 2, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, al príncipe de la potestad
del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El príncipe de la potestad del aire se refiere a Satanás. El versículo 3 dice, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, porque mientras no éramos hijos de Dios, éramos hijos de ira y estábamos en las cosas de la carne. Entonces, Pablo enfatiza muy bien que ya somos hijos de Dios y que ya no tenemos que andar en cosas de la carne. Pero mi amado hermano, yo he escuchado gente que a veces dice, mira, yo no voy al evangelio porque se me hace difícil dejar todas estas cosas, todos mis pecados, todas las cosas que yo hago. No le tengas miedo a venir a Cristo y a venir a la gracia. Dentro de este caminar cristiano, muchos a lo mejor a veces hemos caído, hemos fallado y hemos pecado. Y Juan a la iglesia cristiana le dice en primera de Juan capítulo 1, versículo 9, ¿qué le dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Entonces esto es a la iglesia. A veces caemos, pecamos, pero lo tenemos que confesar. Porque también dice Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. O sea, tú sabes que has pecado, tú sabes que estás pecando, pero el encubrirlo y no confesarlo, eso estanca la vida espiritual de la persona porque sigue atada a algo que no lo confiesa. Entonces la Biblia dice que nosotros tenemos un abogado que nos defiende. Por eso que el enemigo siempre está en el trono de Dios todos los días acusando, mira, Carmen de nuevo cayó. Como hizo con Job y le dice, ya verás que si le quito toda su riqueza y si le quito esto, aquello, a ver si no te maldice, ¿no? Y la mujer de Job fue la que maldijo a Job. Pero dice, sí, mira mi siervo fiel, le dice Jehová, que no hay maldad en él, que es un hombre íntegro, que es un hombre que le sirve al Señor. Pero habrá momentos en que caemos y que Satanás nos está acusando en el cielo. Pero siempre la puerta de Dios va a estar abierta para que tú confieses tu pecado. Por eso que cuando dice primera de Juan, si estabas ahí en el 1.9, te vas al capítulo 2, versículo 1, dice, hijitos míos, los trata con amor. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, Jesús es nuestro abogado. O sea, yo no te estoy diciendo que, como la gente a veces dice, sí, hazlo, tómate esto, haz esto, fuma esto, peca de esta manera y después nomás le pides perdón a Dios. Tampoco es estar jugando de esta manera, ¿no? Pero si has caído, no te has dado cuenta y en cualquier momento te enfriaste, porque a veces estas cosas suceden cuando se deja de orar, se deja de ayunar, se deja de leer la Biblia, la carne te lleva a lo carnal y cuando acuerdas en un abrir y cerrar de ojos no te diste cuenta en qué momento caíste y pecaste. Entonces la Biblia dice, no te alejes, porque también hay personas que a veces dicen, no, creo que esto no es para mí, yo no voy a cambiar. Y el enemigo utiliza los dardos de fuego en tu mente para decirte, no, esto no, mejor yo voy y me alejo, mejor para no estar como los demás, como y no es así. Solamente ven al trono de la gracia y alcanzará misericordia y perdón a todas tus faltas. Entonces estamos en 3 puntos que le hablé que significa el perdón de mis pecados, el perdonarme a mí mismo y el perdonar a mi prójimo. Vamos al segundo punto, que es el perdonarme a mí mismo, donde dice Marcos 12, si vas a Marcos capítulo 12, del versículo 30 al 31. Jehová dio este gran mandamiento y lo repite en el Nuevo Testamento. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el primer mandamiento y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, cuando yo empecé en el Evangelio, aunque era niña, ya había transcurrido bastantes años para mí, porque cuando uno viene de hogar disfuncional y es maltratada psicológicamente, de niña uno madura muy rápidamente. A mí cuando vine al Evangelio, el versículo que me impactó fue este versículo. Cuando dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces yo me pregunté a mí mismo y dije, si lo amo como yo me amo, ¿qué va a hacer de ese prójimo? O sea, porque en ese momento yo no me estaba amando. Cuando uno mira eso, te has preguntado, yo te pregunto, ¿tú
te amas a ti mismo. ¿Se puede amar a los demás? Solo se puede amar a los demás cuando tú comienzas a amarte a ti mismo y a aceptarte a ti mismo, y vas a aprender a amar a los demás. La frase amar a tu prójimo como a ti mismo en la Biblia se repite 5 veces. Se repite en Levítico 19:18, se repite en Marcos 12:31, que lo leímos hace un momento, en Romanos 13:9 y en Lucas 10:27. En Levítico 19:18 dice: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque también hay un versículo en la Biblia que dice: mía es la venganza, yo pagaré. Porque se nos hace muchas veces duro, mi hermano, amar al prójimo como a uno mismo. Ahora, lo que uno piensa de sí mismo afecta cada parte de la vida de uno. Si yo pienso que la niñez que tuve y que fui rechazada, fui subestimada y que todo el mundo me rechaza y que en algún momento las palabras hirientes que cuando uno es niño le han dicho, eres un tonto, eres un bobo, marcaron tu vida, y eso que marcó tu vida te ha hecho una persona llena de amargura, llena de odio, llena de resentimientos. Un estudiante escribió al profesor lo siguiente, solo te lo digo como ejemplo. Él dice lo siguiente: yo soy un fracasado, por tanto me atemoriza lo que la gente piensa de mí. Me es difícil aceptarme a mí mismo. Todavía me asusta mirar a las personas, incluso estar a su alrededor. Me siento como que si yo fuera basura y tengo miedo enorme a que me rechacen los demás. Entonces, uno se dice, cuando un estudiante dice eso, ¿qué niñez habrá tenido? ¿Cómo el muchacho habrá sido maltratado? Porque él se rechaza a sí mismo. Y dice, él está pensando en lo que piensan los demás, porque ni él mismo se acepta como él. Él se siente poca cosa delante de los demás, y para él los demás son superiores, como que él no vale nada. Al decir él esta frase, todavía me asusta mirar a las personas. Es porque hay un trauma emocional que marcó su vida, y esto es lo que afecta cada parte de su vida en su comportamiento y en su actitud. Ahora, dentro de el perdonarme a mí mismo también se divide en 3 puntos. Cuando uno no se perdona a sí mismo, hay 3 problemas. Hay un sentimiento de culpa, hay una depresión y hay una angustia. Sentimiento de culpa, hay depresión y hay angustia. Ahora, ¿cómo vamos a mirar esto? Por ejemplo, dos famosos historiadores o médicos, el uno era religioso, Hans Lindsay, dijo: la causa de las enfermedades mentales y los suicidios es la culpa. Sigmund Freud dijo en su libro de esta manera, un famoso Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, el que hablaba del análisis de la mente y del comportamiento del ser humano. Él dijo: las diferentes religiones nunca han dado un vistazo a la parte que juega el sentimiento de culpa en la civilización. Es más, sentimos algo nuevo para salvar a la humanidad en este sentimiento de culpa, y ello lo llamamos pecado. A veces nosotros mismos, como cristianos, cuando estamos ministrando a personas, y a lo mejor tú estés pasando por ese problema, como si yo ya le dije al Señor que me perdone todos mis pecados. Pero lo que pasa es que cuando todavía no te perdonas a ti mismo por algo que hiciste, si marcó a alguien o te marcó a ti, entonces tú estás con eso, con un sentimiento de culpa. Cuando la culpa llega al ser humano, entonces Sigmund Freud en sus libros, cuando él habla sobre estos asuntos del psicoanálisis en una época del siglo XIX, cuando empezaba el siglo XIX, él fue el primero en que comenzó a analizar, porque la gente, para ver por qué se comportaban así, le tiraban agua, le daban vuelta en una silla, y lo que hacían es marearlo, queriendo hacer reaccionar al ser humano. Pero cada ser humano tiene sus actitudes y comportamientos, como yo le decía el otro día, de acuerdo al lugar y al medio en que se desenvuelve, y el trato que se le da en su hogar, y en el medio y en el contorno. Eso marca. El hombre se culpa de algo que hizo,
y que destruyó de pronto su familia, destruyó su vida, asesinó a alguien, o esa persona abortó, o por culpa de él los hijos están como están, por culpa de él murió fulano de tal. Un ejemplo que te pongo. Pero Dios, cuando has venido a Dios, ya Dios te lo perdonó. Pero a veces Dios nos ha perdonado nuestros pecados, pero nosotros no perdonamos a nosotros mismos, queriendo, no podemos. Por eso es que hay eso del arrepentimiento, de que tenemos que venir y pedirle perdón a Dios, porque Dios sabía que el hombre no iba a poder resistir una culpa. Y cuando llega la culpa, llega el remordimiento. Ahora, solo tú tendrías que estar en Cristo Jesús para ser liberado de esto, que es como una cárcel que lo tiene preso al ser humano. Cuando no eres cristiano, nunca has venido al Evangelio y conoces la Biblia, se torna mucho peor y esto se trastorna como en un problema mental y buscan al psicólogo. Mira, Cristo pagó la deuda y puedes ir a Cristo y decir, Señor, yo soy culpable, todos nos hemos sentido culpables en una vez, yo no lo quise hacer, ya pasó esto hace 5 o 10 años, es en el momento y yo me siento todavía mal, quisiera retroceder el tiempo del daño que me he hecho y que hice. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes que venir a Dios para que seas libre de eso. Porque alguna vez de pecados del pasado, el enemigo nos quiere hacer sentir mal y culpable de algo que Cristo ya perdonó en la cruz. Y vas y te dice, no, es que yo soy culpable que mi mujer haya abortado, te vas a decir. Y Cristo te dice, cancelada la deuda. De pronto tú digas, yo soy culpable de haber engañado a mi mujer en adulterio, haberla dejado por la que estoy, y ahora ya ella no me quiere perdonar. No, pero ya está cancelada tu deuda. Yo soy culpable de la pornografía, yo soy culpable de todo el mal que he hecho, yo soy culpable, te puedes estar diciendo, no, pero ya Cristo perdonó tu deuda. O sea, tú tienes que ir a donde Dios para poder ser libre de eso. Primera de Juan 3:8, dice la Biblia, el que practica el pecado suena fuerte esta palabra, ¿no? A mí no me gusta nombrar a este personaje, pero aquí Primera de Juan, aunque habla mucho del amor, también habla del diablo. Mira, te vas conmigo a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Si tú sigues practicando pecado, pues tienes que venir al que dijo en Primera de Juan 1:9 que leímos en antes, si confesamos nuestros pecados, hijitos, te dijo en el 2:1, abogados tenemos para con el Padre. Pero si de pronto no es eso, ya tú has confesado, pero tú mismo no te perdonas, que hay una culpa ahí que está atormentando tu vida, tú tienes que venir a la cruz, porque la cruz fue necesaria, porque Dios hizo que Cristo cargara nuestra culpa. Si nosotros tuviéramos que llevar la culpa de nuestros pecados y nuestra falta, fuera difícil. Ya Cristo la llevó en la cruz. Solamente tú tienes que venir para ser libre. Ya no puedes cambiar lo que pasó. Y esa decisión o esa cosa o esa consecuencia de la vida de nosotros es solamente una mala decisión. Mira, la causa número 1 de todos los estudios realizados, ¿por qué la gente va al psicólogo y al psiquiatra? Se llama culpa. Ellos mismos lo han investigado, como te leí de estos dos personajes. Ellos mismos lo han investigado, los psicólogos y los psiquiatras. Dice, la gente que viene a nosotros es porque tiene un problema de culpa. Y con todos los avances de la psicología, con todo el respeto, tengo amigas que son psicólogas o son psiquiatras, pero la psiquiatría no ha cambiado ni ha hecho un remedio, porque lo único hasta el día de hoy, desde que se creó la psiquiatría, lo que ha hecho es dar calmantes, y si bien vas bueno, sales más loco de lo que llegaste. Y la psicología lo que hace es escucharte. Y cuando tú te desahogas, ni el psicólogo habló, solo te hizo 4 preguntas y tú mismo desahogaste lo que tienes muy dentro de tu alma y de tu espíritu. Ahora, con todos los avances de la psicología moderna, nadie ha podido remover la culpa de aquellos que van a consejería. Ellos luchan con ellos de alguna manera, porque ellos no lo pueden hacer libre. Y la psicología no es que es mala, pero prácticamente si tú quieres libertad en esto, ven a Jesucristo. Pero ¿de qué manera tú luchas con tu culpa cuando recuerdas que el feto que llevabas en tu vientre tenía 5, 8 meses, ya estaba hecho
una criatura dentro y lo abortaste. Y entonces yo he escuchado jóvenes decir, no me lo perdonaré nunca, porque me arrepiento de lo que hizo. Pero entonces ven a Jesús, para que Jesús te quite esa culpa y seas libre, y no sigas llorando por algo que Cristo te lo va a tener. Ahora, luchas con una culpa de una familia que tú destruiste. Luchas con una culpa que cuando ya los hijos están grandes, tú ya le quieres dar orden y los quieres dirigir, cuando están metidos en la droga, en el alcohol, en el robo, en la maldad, en la fornicación, o son otros mujeriegos igual a ti, o lo que sea. Entonces tú luchas con esa culpa. Ya no, porque cuando ya el árbol está crecido y torcido, ya nadie lo puede enderezar. Solamente el árbol es de cuando empiezas a poner de la raíz, empiezas a poner la planta. ¿Cómo luchas con la culpa que tus hijos están como están por tu mal ejemplo? Nunca le proveíste alimentos, nunca le diste educación. ¿Cuántos hay que dejan a su mujer y también dejan a sus hijos? Y sus hijos tienen que pedirles a otros o irse a la mala vida porque no hubo dinero. ¿Cómo luchas por la culpa cuando tú recuerdas que tú fuiste culpable de un suicidio de tu hijo, de tu esposa? Fuiste culpable de alguien que se murió porque tú lo llevaste a eso, tú lo llevaste al suicidio, tú lo llevaste a eso. Entonces, háblate conmigo, la Biblia es experta en tratar la culpa. Cuando hablamos en el Salmo 38, la Biblia habla, la Biblia es experta en tratar sobre la culpa. Al salmista le dice de esta manera en el versículo del 3 al 8. Y él, haciendo una oración de un penitente, el Salmo dice, nada hay sano en mi carne, a causa de tu ira. No hay paz en mis huesos, a causa de mi pecado. O sea, él se está sintiendo culpable. Y él está diciendo, Señor, no hay nada sano en mi carne, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieren y supuran mi llaga a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada sano hay en mi carne. Y el 8 dice, estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. ¿Por qué? Porque ahí hay una culpa. Entonces el salmista está haciendo una oración porque se siente como un penitente, culpable, y diciéndole a Dios, no hay nada sano en mi carne. Mi pecado me ha llevado a esto, yo me siento muy conmovido. Esto viene como resultado de la desobediencia a Dios. El síntoma principal de esta culpa es el sentimiento de la persona. Cuando aquí leemos esto, que él merece ser castigado. Entonces, cuando la gente se siente culpable, no hace nada por salir adelante porque tiene un problema mental, emocional, sí lo tiene, pero tiene que ir a Dios. Y entonces él cree que merece ser castigado. Mira, incluso el salmista, el rey David, el hombre de Dios, rey David, cuando pecó, él mismo todavía, ya Dios lo había perdonado. Pero si te vas conmigo al Salmo 51, David siente culpa por su pecado. Y él dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y el 3, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Porque contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad, en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y le dice a Jehová, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Ya me oí gozo y se crearán los huesos que has abatido, porque el pecado lo que trae es tristeza. Y él como que dice, estoy abatido a consecuencia de haber pecado. Si él retrocediera, que hizo matar a un hombre por quedarse con la mujer de este hombre y después tuvo un hijo, y cuando muere el niño, es que él reconoce mi pecado. Y él dice en el versículo, si vamos al 10, en el versículo 9 dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y le dice en el 10, Salmo 51, 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces mi pecado, dice
dice David, mi pecado está siempre delante de mí. Habla de su confianza en el camino correcto para renovar su lastimado espíritu. Y pide a Dios, renueva mi espíritu dentro de mí. Incluso le dice, no quites de mí tu santo espíritu. Porque mire, hermano, cuando nosotros pecamos, ya no sentimos a Dios, como que se va la presencia de Dios. Cuando usted peca, cuando usted le ha desobedecido a Dios y está en pecado, no siente la presencia de Dios. Pero el clamor en el Salmo 51 de David es, no quites mi espíritu, o sea, que yo vuelva a sentir el espíritu de Dios en mi vida. Su espíritu humano es lleno de culpa, estaba arruinado, su vida y su relación con Dios. El Señor sanó su espíritu borrando toda culpa que le había robado el gozo. En el versículo 12 dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Porque David estaba triste por consecuencia de su pecado. Estaba sintiéndose culpable. No había gozo, no había paz. Porque cuando hay pecado, vuélveme el gozo de tu salvación. Cuando la culpa es perdonada y el proceso de limpieza es cumplido, o sea, permite que Dios te limpie del pecado, entonces hay un proceso de limpieza, hay una modificación en tu conducta y como el resultado viene el gozo y viene la paz. Que ya la gente en tu casa y tu familia no tenga que decir, esta nunca va a cambiar, sino que cuando vean el cambio en ti, porque cuando ya viene la purificación, tú te limpias de todo pecado, tú le entregas esa culpa al Señor, va a haber un cambio como radical en tu conducta y tu manera de ser, como lo muestran estos ejemplos bíblicos. Dios no tuvo que esperar que existiera Sigmund Freud para encontrar una respuesta a las enfermedades mentales. O sea, Sigmund Freud, no estoy diciendo que está mal lo que él enseña, porque eso tiene que ver con una materia de psicología, ¿no? Estoy diciendo es que Dios no tuvo que esperar que antes de que existiera Sigmund Freud, ya la Biblia en sus salmos estaba diciendo cómo ser libre de la culpa, porque ellos como psicólogos y psiquiatras han investigado y han encontrado de que el problema del hombre cuando llegan a su lugar, en la sala donde lo atienden, en su consultorio, es la culpa. Mira, y la situación es que tanto el psicólogo como cuando tú lees la filosofía de Aristóteles, de Platón, de todos ellos, hablan lindo y hablan bonito y le encuentran el problema a la vida, y hablan de la vida, de las cosas y todo eso. Pero lo dicen y lo dan de una expresión, pero no le dan la solución. O sea, encuentran todos los problemas de las actitudes, las maneras de ser del ser humano, pero no le dan la solución. Es como el psicólogo, como el psiquiatra, ya encontró el problema de la culpa del ser humano. Y por eso, cuando el ser humano tiene culpa y no se perdona a sí mismo, de lo que yo te estoy hablando, que el perdón de mis pecados es uno y el perdonarme a mí mismo es otro. Porque cuando yo me perdono y no se perdona a sí mismo, ahí vienen estos problemas de los suicidios y no entendemos. Estos problemas de los suicidios, que cuando viene la depresión, de la presión viene la culpa y viene la angustia, viene la desesperanza y la gente ya no hay quien lo saque de su situación y se suicidan. Pero a mí me molesta, disculpen mis hermanos, que la iglesia de hoy, la iglesia evangélica que tiene la verdad del Señor, no estoy en contra de los psicólogos, así, mucho respeto a los doctores, pero andan atrás de los psicólogos. Si tú tienes la palabra del Señor, el único que te puede hacer libre de eso, del que no puede salir. Ahora, estamos hablando de que el perdonarme a mí mismo tiene 3 puntos, el sentimiento de culpa, pero también hay una depresión. A través de la historia del ser humano, la depresión es la enfermedad más antigua. Y hasta el día de hoy no la han podido combatir. O sea, la depresión termina siendo hasta como el cáncer, que cuando ya se manifiesta es que tú te das cuenta que has tenido una enfermedad catastrófica. Encontramos niños que se suicidan, jóvenes que se suicidan, mujeres que se suicidan, pero ya esto ha estado adentro y lo tienen bien guardado. Pero en el Antiguo Testamento encontramos 2 ejemplos. ¿Cuáles, mi hermana? Encontramos 2 hombres de Dios, poderosamente 2 hombres de Dios y 2 profetas de Dios que pasaron por una depresión tremenda. Y los 2 dijeron, el uno dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Y el otro dijo, maldigo el día en que nací. Te imaginarás quién lo dijo. El que sabe de la Biblia me está entendiendo. Pero vamos a Primera de Reyes, capítulo 19, cuando Elías huye a Oreb.
Dice que la Biblia que acá dio las nuevas a Elías de que lo iba a matar, así como había matado a los profetas. Hace 24 horas atrás Elías estaba haciendo un desafío con los profetas de Baal y le dijo, entonces hagamos un altar. Si su Dios es Dios, va a caer fuego del cielo, ¿verdad? Entonces, piensen ustedes primero, y los profetas de Baal comenzaron a hablar a su Dios y no caía el fuego del cielo ni se quemaba el altar, y comenzaron a cuchillarse. Y entonces Elías hasta se burló y les dijo, sigan nomás, a lo mejor su Dios no oye, está sordo, griten más duro, está dormido. Entonces ellos gritaban, pero Elías oró y cayó fuego del cielo para comprobar que Jehová es Dios. 24 horas después huye, porque tenía miedo. Y huye porque Jezabel había dicho que así como había matado a esos profetas, así mismo lo iba a matar a él. Y cuando tú te vas a Primera de Reyes capítulo 19, versículo 4, dice, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Cuando yo te digo que Elías estaba deprimido, es porque cuando se llega a la depresión fuerte, de una angustia y una desesperación, es cuando la gente se quiere suicidar. Últimamente, ¿te acuerdas el año pasado que vimos muchos casos que pasaron de Brasil, de Estados Unidos, de pastores que se suicidaron y nos tocó fuerte? Entonces quiere decir que ya ellos venían con un problema depresivo, con un problema que no le encontraban salida y solución. Pero humanamente nosotros no le podemos encontrar salida al problema, sino solamente a través de Dios, a través de Jesucristo. Y mira aquí más adelante, en el 12 al 14 de Primera de Reyes. Entonces, Elías, cuando Jehová le estaba hablando, Elías no entendía. Y le dice Jehová, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Mire, lo que pasa es que en el 11, si volvemos a leer el 11, dice, él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que se te hacía, hay un grande poderoso viento que rompía los montes. O sea, Jehová no estaba en el viento, rompía los montes. O sea, un viento que rompía los montes como un viento recio, como un huracán. Las peñas, pero Jehová no estaba en el viento. Tras el viento vino un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. O sea, a veces estamos enseñados de la manera que Dios nos ha hablado toda la vida. Nos ha hablado a través de que hay un culto poderoso y la gente se cae al piso. Nos habla como que se siente el fuego de Dios y sentimos el fuego del Espíritu Santo. Nos habla como que se siente como un viento recio que pasa y todo el mundo cayó. Pero estamos enseñados a ciertos movimientos en que Dios no ha hablado. Pero Dios no tiene molde, no tiene ciertas maneras específicas. En ese momento Dios le habló como un silbo apacible. Es como diciéndole, ya, cállate tú y escucha lo que yo te quiero decir. Entonces, cuando vamos a Jeremías es otro que estaba depresivo. Y si tú te vas a Jeremías capítulo 20, Jeremías era un profeta. Fue uno de los profetas más perseguidos, al que no le creían las profecías, al que lo encarcelaban. Pero incluso él llegó a decir que ya no quería predicar en el nombre de Jehová. Y si te vas al 7, le dice, cuando ya él se sintió que él dijo, ya voy a dejar todo y ya no voy a seguir más, porque haber predicado el Evangelio lo que me ha sido es como afrenta, haber predicado las profecías que Jehová me dice, y la gente lo que habla es de apedrearme. ¿Por qué? Porque no creía en las profecías de Jeremías. Y me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido y cada cual se burla de mí, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia, intrusión, porque la palabra de Jehová me ha sido por afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. O sea, porque cuando Dios te llama, aunque tú quieras descarriarte o abandonar el ministerio, abandonar lo que Dios te da, hay un fuego interior que tú tratas de apagarlo, de que se muera y decir, no, esto no va para mí, esto no va más bien lo que recibo es burla, difamación, chisme, cuento, contienda y todas estas cosas. Yo mejor dejo que otro lo haga y yo no profetizo más en tu nombre. Pero cuando va al versículo 14,
Dice, maldito el día en que nací, el día que mi madre me dio a luz, no sea bendito, maldito el hombre que dio nuevas a mi padre diciendo, hijo varón, te ha nacido. Entonces vemos aquí dos hombres de Dios, dos profetas de Dios, que pasaron por una tremenda depresión, y la depresión los llevó a quererse quitar la vida. Pero cuando Jehová lo llama a Elías y lo siente en un silbo apacible, ¿cómo decir? Mira, yo te he alimentado, hasta mandé los cuerpos para darte de comer, tú no estás solo. Elías dijo, no, Señor, es que me quieren quitar la vida. No dice, si yo soy el único profeta. Jehová le dice, no, hay más profetas allá, no eres el único, pero todavía no es el tiempo de morir, no era el tiempo de morir de Elías. A veces yo mismo he querido, le he dicho a Dios y le he dicho, ¿por qué no me lleva, Señor? Pero no es mi tiempo, no me quiere llevar todavía, ¿no? Pero Elías le estaba diciendo, basta ya, Jehová, quítame la vida, como diciendo, ya se acabó todo, ya trabajé, ya hice. Y el Señor le contesta, le dice, vuelve por el camino donde viniste, porque todavía tienes que cumplir tu misión, tienes que ungir al rey y tienes que ungir a Eliseo como el supuesto profeta después de Elías. Entonces, mientras no acabemos lo que Dios tiene para nosotros, aunque estemos deprimidos y estemos angustiados, Jehová está con nosotros, hermano. Entonces, cuando no nos amamos a nosotros mismos, nos experimentamos un sentimiento de culpa, un sentimiento de depresivo. Los tranquilizantes y el litio han sido elaborados específicamente para estos síntomas. Por ejemplo, el psicólogo te dice, mire, tome esto antes de dormir porque usted está depresivo. Porque cuando hay un problema, hay una situación, al hijo lo seguían para matar. Porque si a ti te dicen que alguien te va a matar, escóndete porque te van a matar, ¿verdad? Es normal que tenga miedo. Entonces él se esconde y él tiene miedo y todos pasamos por esa situación. Pero hoy en día Elías no debe haber dormido, Jeremías no debe haber dormido. No es el tranquilizante, es ir a la presencia de Dios. Ahora, sin ningún efecto secundario, mira cómo Dios trató la depresión de Elías sin ningún efecto. Jeremías 24 leímos, también dijo él, maldito el día en que nací, en el día en que me dio a luz. A lo mejor pasamos por esos momentos tan duros, ¿sabes? Entonces, y decimos, pero ¿por qué tuve que nacer a sufrir? ¿Por qué me tuvo que pasar esto? Hay un grito de angustia, el tercer punto dentro de amarse a sí mismo, que lo habla el salmista David, y lo hace como una oración en el Salmo 69. Y él dice, sálvame, oh Dios, es un grito de angustia, porque las aguas han entrado hasta el alma, o sea, es tanto el problema, estoy hundido en cierto profundo y donde no puedo hacer pie. He venido a abismo de agua y las corrientes me han anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enrojecido y han desfallecido mis ojos esperando en mi Dios. O sea, cansada estoy de gritar, de pedirte auxilio y yo estoy en angustia y no encuentro respuesta. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y se han hecho poderosos mis enemigos, los que destruyen sin tener por qué y se ha de pagar lo que no robé. Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no se te son ocultos. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor Jehová de los ejércitos, y no sean confundidos por mí los que te buscan, Dios de Israel. Porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión, he cubierto mi rostro, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. O sea, todo el mundo lo abandonó, todo el mundo hablaba mal de David, todo el mundo lo calumniaba, lo estaban culpando de robo, lo estaban difamando, hasta la familia lo abandonó, porque cuando uno está en este caminar y está en la verdad, el enemigo toma lo que uno más ama para que tú te deprimas y para que tú te sientas en una angustia que como que te atormenta, como que no entiende lo que está pasando. Y diría David, pero ¿cómo, Señor? Pero yo a ti oraba y a Jehová el tiempo de tu buena voluntad. Sácame del lodo y no sea yo sumergido, no sea yo libertado de los que me aborrecen. ¿Cuánta gente se levanta en calumnias, en mentiras y en chisme a hablar? Y ahí había un grito de angustia, estaba humillado. Gente que lo estaba calumniando, tiene gente que se deleita en el chisme. Hay gente que son tan malas personas que se han levantado en contra de uno muchas veces. El 69.4, cuando él lo dice, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, los que me aborrecen sin causa. O sea, eran una multitud. Y en el 17 David dice, no escondas de tu siervo tu rostro porque estoy angustiado y apresúrate a socorrerme. Entonces, el alma de David estaba acongojada, estaba en angustia y no encontraba la respuesta de Jehová. A veces pasamos todo por nosotros. Señor, hago de todo,
pero veo como que no me contestas. Entonces vayamos al siguiente punto, ¿no? Ya vimos el perdón. ¿Qué es el perdón? El perdón de mis pecados, el amarme a mí mismo, porque si yo no me amo a mí mismo y me sigo culpando, me sigo deprimiendo, sigo en esa angustia, no voy a salir de esa situación. Y el enemigo en la depresión me va a llevar como una trampa mortal, a hacerme sentir, sí, tú eres el culpable de todo lo que pasa, tú eres el culpable de esto. No, Dios no te está culpando. Ven a la presencia del Señor y pídele perdón. Vamos al tercer punto, el perdonar a mi prójimo. La cita bíblica de Mateo 5, del 38 al 48, es el famoso Sermón del Monte. El famoso Sermón del Monte, donde el Señor nos habla del amor, donde amarnos y perdonarnos. ¿Qué dice Mateo capítulo 5, del 38 al 48? Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Esa era la ley del tailón, ¿no? Ojo por ojo y diente por diente. O sea, me hacen algo y yo me voy en venganza y le hago lo mismo. Pero dijo Jesús, pero yo digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvete también la otra. Y el que te hiera ponerte a pleito, quítate la túnica y déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla y ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúse. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llorar sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué dice aquí? Amar a tu prójimo. Entonces, hay que amar a tu prójimo. O sea, que hay que amar a tu enemigo. Es fácil hablar del amor. Es fácil decir, el ser humano en todas las épocas es amado y le gusta ser amado y recibir amor y dar amor. Pero a veces solo le damos amor al que nos ama. Y al que no nos ama, no le damos amor. Tal vez estamos en esta cuarentena ahorita aquí y te encuentras que peleaste todo el año 2019 con tus vecinos, no te llevas con ninguno de ellos. Entonces de pronto es el momento de reconciliarte. De pronto el que está al frente tuyo, al lado tuyo, necesita una ayuda y estás ahí para amar a tu enemigo y ayudarnos los unos a los otros en esta situación difícil. Levítico 19:18, cuando Jehová le dijo, leímos eso en antes, y Jehová dijo en su gran mandamiento, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. En el versículo 39 que leímos ahorita de Mateo 5:38, del gran sermón del monte de Jesús, dice, no resistáis al que es malo. Lo que Jesús no permite es que tomemos represalias. Hay gente que nos han hecho tanto daño y tan mal, hermano, que a veces sí se nos ha cruzado en la cabeza. Mandarlos a la luna, dice. Pero eso no es de Dios, pues no. Jesús nos enseña del principio del amor, el amor desinteresado de una persona. Cuando se le injuria, rehúsa a tomar venganza. Cuando las personas por años han tomado venganza y le han matado a un familiar o le han hecho algo, ellos van y matan. Cuando yo era muy niña en Chone y en otra parte de Manaví, les era tan fácil matar a familias enteras por venganza. Por venganza se mataba el que te hacía daño. Pablo le habla a la iglesia en Romanos capítulo 12, desde el versículo 19, le dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad la ira de Dios, porque Cristo está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, agua de fuego amontonará sobre tu cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. En Mateo 5:44, que estábamos leyendo ahorita, dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y persiguen. Y dirá, hermana, qué difícil amar al que me odia, al que me hizo daño. Pero entonces, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios y aborrecemos a nuestro hermano? Porque si nosotros le pedimos perdón a Dios, Dios, ¿qué nos dice en uno de sus grandes mandamientos? También tenemos que perdonar a nuestro prójimo. ¿Cómo se da cuenta usted de que usted le ha pedido perdón a Dios, pero todavía no ha perdonado a su hermano, a su amigo, al que le hizo daño? Cuando usted lo ve y con verlo se le vino todo y lo quiere matar en el momento.
Pero ¿cómo se da cuenta que ya no lo odia? Cuando usted lo ve, y aunque la mente humana no se puede olvidar de todo lo que pasó, pero cuando hay perdón y la herida se ha curado, usted lo puede saludar con toda la libertad. ¿Qué significa perdón? Salir de la prisión, la falta de perdón es como un veneno que tomamos a diario, como de gota a gota, pero que finalmente nos termina envenenando. Cuando tú y yo no perdonamos, prácticamente los envenenados somos nosotros. A lo mejor esa persona que no queremos perdonar nosotros porque nos hizo daño, anda feliz y cantando y coleando por ahí, y nosotros estamos amargados, envenenados, y no somos felices, somos unos amargados. El perdón nos libera de las ataduras que nos amargan el alma y enferma el cuerpo. Ustedes han visto alguna vez cuando la gente es amargada. Ustedes han encontrado cuando ha llegado a una casa de que vive alguien que es amargado. Todo está bien, pero cuando llegó el amargado, amargó el ambiente y eso como que se contaminó. Y como que puso pesada la sala, porque hay un espíritu de amargura que lo ata, que no lo deja libre. Y como él no es feliz, no deja ser feliz a los demás. Y de pronto había gozo y alegría, y él con su amargura viene con unas palabras de grueso calibre y comienza a tratar, a insultar, a tratar mal a los demás. Porque como él no tiene gozo, no tiene paz, no tiene libertad, entonces la amargura la contagia. Cuando tú no perdonas, estás metido en una prisión. Tu alma y tu espíritu están metidos en una prisión. Cuando tú perdonas, sale de esa prisión. Perdonar significa recordar sin dolor. Perdonar significa recordar sin dolor. Por ejemplo, cuando yo te decía que la mayoría de los psicólogos han descubierto ya por años que la causa de la enfermedad del ser humano es la culpa, porque hay un mal que le hicieron y que todavía ellos no se perdonan a sí mismos. Pues ven a Cristo para que Cristo te perdone, te sane, tú te dejes curar esa herida que hay en el alma y el Señor venga a ti y tú seas libre, y algo que seas libre vas a poder amar y perdonar a los demás. Primera de Juan capítulo 3, desde el versículo, leímos en antes el 8, vayamos a leer de nuevo desde el 8. Dice la Biblia, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era el maligno y mató a su hermano. ¿Y qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y el de su hermano eran justas. Hermanos míos, no extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Entonces, el que aborrece a su hermano. Entonces, ¿qué dice la Biblia aquí? Vamos al versículo 23, estamos aquí en el 3:23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Entonces, la Biblia es bien clara en eso. El que aborrece a su hermano. ¿Cómo lo dice la Biblia? En esto se manifiestan los hijos de Dios, porque el mensaje que había oído al principio, el 12, no como Caín, y el 13, hermanos míos, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. El que no ama a su hermano, todo aquel que aborrece a su hermana, el 15, todo aquel que aborrece a su hermano, todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida. ¿Cómo lo llama Jehová? Un homicida. O sea que el que aborrece a alguien, el que no lo ha perdonado y todavía lo aborrece, lo ve y no lo perdona. Lo ve y lo odia, lo odia, lo odia. Y ¿qué es lo que me hizo? Es que a veces salimos con esos refranes, que usted no sabe, hermana, que lo que a mí me ha pasado a usted no le ha pasado. Es que si usted supiera lo que me ha pasado, es que lo que me hicieron a mí. Y ese aborrecimiento, el que aborrece es un homicida. Aborrecer, cuando hablo mal, es una difamación. Aborrecer, cuando lo veo y no lo soporto. Lo aborrezco tanto que si prosperan, me enojo. Entonces, en el capítulo 4, versículo 7 de Primera de Juan dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. En el versículo 12 dice: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. El versículo 19 al 21, estoy en Primera de Juan 4, dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Cómo puedes decir que ama a tu hermano a quien no ha visto? Por eso que cuando Pablo le dice a la iglesia en Primera de Corintios capítulo 13, ¿qué le dice? ¿Qué le dice? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy.
Si tuviese todas las profecías y toda la ciencia y no tengo amor, nada soy. Dice, soy como el tímbalo que retiñe, ¿verdad? A ver, para describirlo tal como dice ahí. Primera de Corintios capítulo 13 habla de la preeminencia del amor. Entonces, lo que está diciendo Pablo aquí a la iglesia de Corintios, siendo que la iglesia de Corintios era una iglesia que tenía todos los dones del Espíritu Santo, llena de todas las manifestaciones y profecías, pero lo que le faltaba es el amor. Y le dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Ustedes están en una iglesia y están tocando la batería, ¿verdad? A veces un metal que resuena, o sea, tiene nombre de que vive, pero está muerto. Y si tuviese todas las profecías y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, es un científico, es un teólogo, sabe de todo, pero no tengo amor, nada soy. Él dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, no se jacta, no es pretencioso, no busca lo suyo, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. Eso dice la palabra del Señor. Entonces nosotros dividimos esto que hemos dividido nosotros del perdón, el perdón de mis pecados, el perdonarme a mí mismo y el amar a mis hermanos. Muchos hoy en día están llenos de muchas enfermedades. En su libro, Bruce Larson, un americano, dijo hace años en su libro que él le hizo una encuesta en varios estados en Estados Unidos. Y él hizo una encuesta, se hizo una encuesta en Estados Unidos, en muchos estados, y se hizo esta pregunta. ¿Qué tanto por ciento? Se le hizo esta pregunta a los médicos. Y a los médicos se les hizo una encuesta en diferentes estados de allá de Estados Unidos. Le dice, ¿qué tanto por ciento de las personas que usted ve semanalmente tienen necesidad que usted con su conocimiento en médico está en capacidad para atender? Y el resultado fue que el 90% van que le duele todo, le duele la espalda, le duele el cuerpo, tienen de todo, pero no tienen a la vez nada, no tienen ningún problema. Cuando ya salen los exámenes, no tienen ningún problema que la medicina esté en condición de tratar. Su enfermedad es genuina y sus dolores son reales, pero su problema no es químico, no es físico. O sea, solo el 10% de un 100% tienen problemas reales, el otro 90% no tienen nada. Y la segunda pregunta que le hacen a estos médicos en Estados Unidos, ¿qué les gustaría hacer por estas personas? Ellos contestaron, bueno, estar una hora a diario con ellos para que ellos puedan decir qué les ha pasado en su vida y qué es lo que tienen, cuál es su problema. Cristo nos reconcilió dándonos una nueva vida, sin embargo, por experiencias dolorosas en el pasado, llegamos a Cristo enfermos del alma. ¿Qué hace que nos enfermemos? A Jesús le tocó vivir en un mundo donde sus vecinos eran muy cuidadosos en sus comidas. Entonces le comenzaron a decir, Señor, tus discípulos son cuidadosos en esto. Entonces, si usted va a Mateo capítulo 15, dice, bueno, la hermana hoy en día se ha extendido, estamos en una enseñanza del perdón, ¿no? Entonces, Mateo capítulo 15, la Biblia dice, Mateo 15, versículo 11 dice la Biblia, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale en la boca, esto contamina al hombre. Entonces, el versículo 17 al 20, ¿qué dice la Biblia? No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina, pero lo que sale en la boca del corazón sale y esto es lo que contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer de las manos sin lavar no contaminan al hombre. Está refiriéndose al alma. Por ejemplo, cuando usted insulta a alguien, sale de su boca odio, malas palabras, usted le ha gritado que es un tonto, que es un bobo, que es un inservible, que no vale para nada. Lo que sale de su boca. A veces las palabras son como la metralleta, como cuando tú disparas. Si te dan un golpe, físicamente el golpe tú vuelves a recuperarte, pero cuando es un golpe de una palabra que hirió y llegó a tu alma, quedó marcado y a veces no se olvida lo que se te dijo. ¿Cuáles son los síntomas cuando pasa esto? Muchas veces el creyente está en la iglesia, pero todavía sigue con un profundo sentimiento de culpabilidad por sus pecados. No hay ningún pecado desconocido para Dios. El pecado inconfeso hace que la vida espiritual se estanque, como decía Proverbio 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces hay un profundo sentimiento de culpabilidad,
Pero el pecado inconfeso hace que tu vida espiritual quede quieta, quede estancada, porque tú no quieres reconocer que tú pecaste. Segundo punto, la amargura causada por heridas y rechazo. Entonces tú vives una vida amargada, no eres feliz, vas a la iglesia, cantas ahí, te ríes, pero llegas a la casa donde estás en tu trabajo, todavía no se rompe algo en ti. Entonces tú tienes que ir a tu pasado, a tu presente, qué fue lo que te tiene atado a eso, atadura por falsos patrones de conducta, y entonces eso es lo que te hace reaccionar, temores que atan y oprimen tu vida. O sea, cuando tú has sido rechazado de niño, tratado mal, te han dicho con esas palabras que han herido y te han dejado marcada para el resto de tus días, no vas a servir nunca para nada, no eres nadie, tú no eres mi hijo, tú no sirves, tú no vas a servir, tú eres la gente crece con un problema de inseguridad, con un miedo, con un temor, no cree en nadie, se siente como atado, le da temor. Entonces no puede ser amigo con la gente y relacionarse. Nosotros los seres humanos somos un ser social, pero termina siendo un ser como encerrado en su mundo y en sí mismo. Por eso muchas veces en las escuelas y en los colegios, cuando las maestras me dicen, es que el niño es muy retraído, el joven del colegio, de la universidad, se queda como quieto, como que no dice. Entonces, lo que pasa es que hay que mirar ahí que hay un problema. Y hay estos temores en el ser humano, temores al rechazo, temores al fracaso, temores al futuro. O sea, cuando tiene un problema y todavía ya es adulto, ya es un joven o ya es una persona que se ha casado y tiene hijos y aparenta una personalidad que no es para complacer a los demás. Cuando hay temor del rechazo, las personas optan por una personalidad falsa. ¿Sabe cuál es la personalidad falsa? Que andan atrás de querer hacer amigos de las personas y complacerlos a lo que las personas quieren de ellos. O sea, saben lo que las personas quieren y quieren andarle dando algo para que los acepten como sus amigos. No, tú no tienes que andar atrás de otro para que te acepte. Cuando tú te comiences a amar a ti mismo, la gente te tiene que amar por lo que tú eres, quiera o no quiera. Tú no tienes que cambiar tu conducta y tu manera de hacer para complacer a los demás. Pero estos temores al rechazo ha llevado a la gente y al mismo cristiano que todavía no ha sido libre de estas ataduras de un pasado, optan por una personalidad falsa para complacer y tener la aceptación de otros. Eso no está bien. Hay temores al fracaso, o sea, todo el mundo tiene ese temor. Cuando tienen estos problemas hay un temor a avanzar, a decir yo no voy a llegar más allá porque como algún día te marcaron con alguna palabra, tú crees esa palabra en ti, que tú no eres capaz, tú eres capaz de llegar lejos, tú eres capaz de ser un profesional. Si puede, tú también puedes, porque los dones y talentos y los ministerios lo ha dado Dios para todos, no para ciertas personas nomás. La capacidad, Dios nos la da, la sabiduría y la inteligencia. Hay temores para el futuro y a veces se dice, te digo, pues yo te estoy hablando de corazón, una temorosa te está hablando. No me quise casar nunca, y no, todavía hasta lo pienso, y ya yo soy bien adulta. El temor a fracasar, temor al fracaso. El mañana es un pensamiento que produce depresión, pero pensar siempre en lo negativo no es lo que conduce para bien. Ahora, respecto al valor personal, el engaño del enemigo llega al individuo a creer que no tiene ningún valor personal. Yo no valgo nada, yo no soy nadie, mejor no opino, ya que opine otro, ya que diga otro. Entonces, tú no te amas a ti mismo. Este engaño es producto de unas frases hirientes de rechazo desde tu niñez. Cuando alguien te dijo no servís, eres un tonto, eres un idiota, nunca aprenderás, eres un idiota, eres un imbécil. O sea, yo sé más que ti, tú nunca vas a aprender. Entonces, limitan a la persona, la gente queda marcada con eso. Que nos tiraron unas palabras que no fueron de bendición, sino de maldición. Pero ahora que tú tienes a Dios, tú rechazas toda maldición. Tú rechazas toda maldición. La persona cree ese engaño, lo ha creído por siempre y vive en base a ello, y eso produce un sentimiento de autorrechazo porque no se aceptan a sí mismo. Efectos que tienen esas experiencias dolorosas y traumáticas en nuestras vidas. Somos el producto, hermano, de todas las experiencias de nuestra vida. Cuando nosotros le preguntamos a alguien ¿qué entiende? Como yo te decía en el primer mensaje, del sentido de la vida, cada uno lo va a decir de acuerdo a lo que ha vivido feliz. El otro te lo va a decir de lo que ha vivido infeliz. El otro no sufrió nada y el de acá sufrió mucho. Entonces el sentido como le da la vida es el producto de todas sus experiencias vividas. Si hubo heridas en el pasado, estas distorsionan lo que percibimos en el presente. Y yo te lo digo así, ¿sabes? Porque no soy ninguna psicóloga, yo soy cristiana, ministro del Señor. Pero percibimos en el presente, porque yo me he dicho y me he puesto a analizar. Yo he dicho, cuando la persona no crece al compás de las edades que tiene que crecer,
Y a temprana edad, siendo un niño, ha sido maltratado psicológicamente, ha tenido que trabajar a temprana edad, anda en la calle, su vida fue diferente, no tuvo niñez, no tuvo juventud, y a temprana edad creció como que si era un adulto. Entonces, cuando llegan a viejo, cuando llegan a más, como no pasaron ese proceso, hay como un vacío dentro de ese escalón, dentro de ese proceso. Pero en la medida que reaccionamos a un simple problema de manera muy violenta, cuando alguien, por ejemplo, en la casa, tienes a un esposo, tienes a un hijo, tienes a alguien, cualquiera de ellos, reacciona de una manera violenta. No, todo está bien, pero de pronto, de la nada, anda reaccionando de una manera violenta. La conclusión es, hermano, cuando no respondemos de manera normal, es porque hay un problema. Hay un problema que la tiene como piedra en su vida. Todavía no ha sido liberada. Entonces, de cualquier cosita, ¡paz! Hizo una chispa, hizo un problema, y después va y te dice, perdone, no lo quise decir, no lo quise hacer, pero después va y tú mismo luchas contigo mismo y dices, pero ¿por qué lo hago? ¿Por qué estoy que lucho con esto? No lo quiero hacer y lo vuelvo a hacer. Entonces mira tu pasado, tu presente o tu caminar, qué es lo que ha marcado tu vida, qué es lo que ha herido, quién te hirió, cómo te sientes tan herida que estás como a la defensiva delante de todo el mundo y estás así, alguien se acerca y ya tú estás así como con la bandera de un militar. ¿Cómo es posible que lo sucedido en el pasado nos esté molestando tanto? Nos decimos, no, es que ya no me duele tanto, hermano. Cuando usted recuerda algo que lo hirió, algo que le molestó, ¿verdad? Algo que le hizo daño en su niñez. Si usted lo recuerda, es que uno nunca va a olvidar lo malo o lo bueno que vivió. Y más, lo que queda marcado en la vida del ser humano es lo malo que vivió, es lo que queda marcado, la herida que tiene. Entonces, cuando queda eso, cuando usted recuerda eso sin dolor, es porque usted ha sido sanado. Usted dejó que el Señor sanara su vida y sanara su corazón. Nos decimos, ya no me duele tanto y ahora me va mejor, pero seguimos acomplejados, deprimidos. ¿Qué es lo que nos pasa? Tu marido te dejó hace años y tú todavía no puedes vivir sin él. Entonces te quedaste sin trabajos y estás en esa situación. Los trastornos de la personalidad se deben generalmente a traumas durante la niñez, en la vida adulta y actualmente. A lo mejor no tuviste traumas en la niñez, pero a lo mejor los tuviste cuando te casaste, tuviste hijos y tu marido te maltrató, te pegó físicamente, te hirió con palabras y después te dejó por otra mujer. Y cada vez que te diriges por las necesidades de tus hijos te siguen maltratando. Entonces esos traumas, nada se olvida en la mente. La mente es como una grabadora, como una computadora. Así llegas a la edad adulta, el cuerpo se va descomponiendo y va cambiando de acuerdo a los años y nadie puede negar la edad que tiene. Pero la mente, no te olvidas de todas las cosas buenas o malas que viviste y que marcaron tu vida. Firmando todo lo que hemos visto, oído, lo vivimos aquí, lo tenemos dentro y está vivo y tiene poder, por tanto se expresa y a veces nos traiciona. ¿Cuándo nos convertimos al Señor? La influencia del Espíritu Santo, hermano. Cuando usted viene a Cristo y si no ha tenido esa experiencia, busque la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Nos convierte en la influencia, modifica nuestro comportamiento, nos va cambiando. Mira, te habla alguien que siendo niña, cuando vino al Evangelio, el Señor me enseñó a amar. Y era llena de odio, era llena de amargura, era llena de rencor. Pero cuando Cristo entró en mi corazón y el Espíritu Santo me enseñó a orar, ¿sabe qué le decía yo al Señor en ayuno y oración? Quítame el odio sobre esta persona, quítame la venganza, es que yo lo odio. Yo era sincera con Dios, es que yo lo odio, lo veo y lo quiero matar. Entonces, Señor, quítame ese odio, porque no te puedo negar porque tú todo lo sabes, quítame ese odio. Eso me costó ayuno y oración para que Dios quitara ese odio que había en mi ser y que no me hacía feliz. Cuando yo fui libre de eso, comencé a reír en la presencia del Señor. Y Dios es bueno. Mira lo que dice Lucas 4, 18, 19. Te vas conmigo a Lucas 4, 18, 19. 4, 18 al 19. Lucas 4, 18 y 19. Dice así la palabra del Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Mira lo que dice, esto está repitiendo el Isaías 61, versículo 1 y 2, y cuando Isaías se está refiriendo al mismo Señor Jesucristo.
Y él lo repite Jesús y dice, el Espíritu está sobre mí porque me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar, ¿a quién? ¿A quién va a sanar? A los quebrantados de corazón, o sea, a los que están deprimidos, los que están en angustia, a los que están en tristeza, a los que están ahí, que no saben qué hacer, a los quebrantados de corazón, a los que tienen una enfermedad en el alma y hay una herida, a pregonar libertad a los cautivos y a vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, porque esas circunstancias oprimen al hombre. Ahora, mis amados, ante las experiencias traumáticas, algunas personas preguntan, ¿por qué me tuvo que pasar esto a mí? ¿Por qué tuve que nacer en ese hogar? ¿Por qué tuvo que pasarme todo lo que yo viví? ¿Por qué nunca fui feliz? ¿Por qué esto y esto y aquello? Entonces, esa es la culpa, o esa es la falta de perdón a uno mismo, muerte inesperada de un ser amado. ¿Por qué me tuvo que pasar ahí? O fuiste abusada sexualmente cuando eras niño, o hubo divorcio en tu familia y eso marcó, hubo una pérdida en tu empleo, murió alguien que amabas tanto y tú te dices, y pasaste por unas circunstancias tan difíciles. Las heridas producen un vacío de amor, de soledad y de miedo cuando no eres sanada del alma. El rechazo de otro te produce rechazo a ti mismo. No te tienes que rechazar. El rechazo causa una pérdida de identidad, de lo que tú realmente eres, de lo que Dios formó, de lo que tú eres. El rechazo se origina por la falta de capacidad para amar y ser amado. Porque cuando tú has sido rechazado, subestimado, y tienes odio, tienes amargura en tu corazón, tú no sabes, no puedes dar amor, porque vas a dar lo que hay dentro en tu corazón. Y tienes que solamente a través de Dios tirarle tu culpa, tu pecado y decir, Señor, yo odio a fulano de tal, yo no he perdonado a fulano de tal, yo no me perdono a mí mismo por lo que hice, yo me siento culpable, y irte a la presencia de Dios en ayuno y oración para que quebrante eso, para que rompa eso y para que seas libre de eso que te tiene como atada. Vas a la iglesia, haces todo, pero sientes como una piedra en el zapato que no te deja ser feliz, y en el rato menos pensado tú explotas en la casa y tú mismo dices, no sé qué me pasa, no sé por qué tengo que actuar así, si tú no me insultaste, tú no me hiciste nada, pero actuamos así. Mira, el rechazo produce un resentimiento y una falta de perdón. Y esto va como de la mano, lo que te voy a decir, mira, va como que lo uno te lleva a lo otro y te lleva a lo otro. La herida, la ofensa produce dolor y herida. Te lo repito, la ofensa, cuando alguien viene y nos ofende, cuando alguien viene y nos ofende con una palabra y tú te sentiste con un dolor, es que lo que dijo no me gustó. Pero si tú en la ofensa todavía tú tienes tiempo para que eso no siga creciendo, va el dolor y la herida, pero de la herida se produce el resentimiento y el rencor. Mira cómo va de la mano. Si tú dejas que esa ofensa siga creciendo en dolor y herida, eso te lleva al resentimiento y rencor. ¿Me estás comprendiendo? Y dejas que ese resentimiento y el rencor siga creciendo, como cuando tú pones un árbol y ese árbol sigue dando raíces al fondo. ¿Se han visto esos árboles inmensos que dan unas raíces hasta el fondo? Las raíces van creciendo y se va haciendo más profundo el árbol. El rencor produce amargura. Y la amargura produce odio. Y ya la persona no es infeliz. Después del odio, esa culpa. Y después angustia. Y después esa desesperación. Nada le hace feliz. Todo le amarga, todo odia, todo le molesta, todo. Y si ve a la persona que le ofendió, y si se la nombran, o sea, quiere que hasta sus amigos sean enemigos de la persona que le ofendió a ella, entonces no eres libre, estás atado. Mira, el rechazo produce ese resentimiento y falta de perdón. La ofensa produce dolor y herida. Entonces, cuando llegas a la ofensa, estás a tiempo de decir, Señor, quítame esto que estoy comenzando a sentir, para que no llegue a la amargura, para que no llegue al odio. Porque cuando ya llegó al odio, se hace más difícil para que de una tú vayas siendo libre de ese odio. El odio es algo que de ahí viene la venganza, el deseo de matar, el deseo de hacer maldad, la insensibilidad, ya no hay amor, ya nada, no sientes compasión por nadie, solo sientes el deseo de hacer daño, porque alguien te hizo daño, a veces tú te desquitas con el que menos tiene la culpa. Es como cuando alguien viene de la calle, por ahí alguien lo ofendió y se desquitó con la mamá, con el esposo, con la esposa, con los hijos, sin quien tiene la culpa, y eso está haciéndote daño a ti. Entonces, mi hermano, tenemos que perdonarnos, pedir perdón a Dios por nuestros pecados, ¿sí? También amarnos a nosotros mismos
y perdonarnos a nosotros mismos de toda culpa, de toda depresión que nos ha llevado por años, y también perdonar y amar a los demás. No es fácil, con nuestra fuerza no la podemos, con voluntad sí no se puede. Solo que te vayas a la presencia de Dios y le digas: Señor, odio a fulana de tal, como un día yo lo hice, y yo te lo pongo aquí en esta lista, haga la lista, me hizo esto, me hizo aquello, y usted le pueda decir al Señor: Señor, enséñame a amar como tú amas y a perdonar como tú perdonas, Señor. Porque no es con el amor de Carmen, no es con el amor de fulano y de sutano, es con el amor de Dios. Esto no es con espada ni con fuerza, sino con su Santo Espíritu. Para terminar, voy a leerte un salmo bello y hermoso, que sea de fortaleza para ti, y léelo también en tu casa. El Salmo 34, si te vas conmigo, vamos a leer ese salmo y terminamos y oramos juntos. Dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandecé a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ver que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñará. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contrictos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos y ninguno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Ora conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, las vidas que me han estado escuchando en esta tarde, en la noche, en el momento en que me escuchen, yo te pido que ahí donde están, Jehová, tú los bendigas grandemente. Perdona sus pecados, Señor. Y si hay pecados que ellos no se lo perdonan a sí mismos, Jehová, que ellos entreguen todas sus cargas, todos sus pecados, todo lo que tienen en su corazón, toda esa herida, toda esa llaga que no ha sido sanada. Tú eres el que sana las heridas, dice tu palabra, Señor. Tú eres el que quebrantas al alma y el espíritu, Señor. Rompe todo lo que los tiene con un yugo ahí atado a que sean libres. Líbralos de toda amargura, líbralos de odio, líbralos de resentimiento, líbralos de toda falta de perdón, Señor. Obra en el espíritu, en su corazón, Señor. Obra de una manera maravillosa, Señor. Ahí en ese hogar sea tu poder, tu presencia, saturando sus vidas. Sea la presencia del Espíritu Santo moldeando su alma y su espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Tú eres el único que nos quita la tristeza, que nos quita la depresión, que nos quita la angustia. Señor, tú eres el que nos da fuerzas como el águila, como el búfalo, Señor. En el nombre de Jesús, como dijo el apóstol Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni peligro de espada, Señor. Y te dejamos entrar en este día a mi casa. Dile, Señor, entra a mi casa. Tu nombre está en esta casa. Mi vida te pertenece. Mi vida es tuya, Señor. Yo bendigo tu nombre. Estamos cubiertos con la sangre del Cordero. La sangre de Cristo tiene poder y cubre a cada hogar. Cada vida sea bendecida en el nombre de que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús se caiga, se rompan las cadenas, sean libres
libre de lo que te ha tenido atado por años, Señor, en tu mente y en tu corazón, y te regocije en el amor, la misericordia y la presencia de Jehová en tu vida. Entrégale todo tu ser, tu espíritu, alma, Señor. Enséñale, dile, Señor, enséñame a amar como tú amas, enséñame a perdonar como tú perdonas, enséñame a mirar como tú miras, y que la misericordia tuya esté en mi vida y en mi corazón. Te amo, Jesús, díceselo al Señor, te amo, Señor. No hay un Dios tan grande como tú. Gracias, Señor, porque estamos vivos, por un día más de vida, por tu bendición, por lo que tú haces, Señor. Hazlo grande en mi ser, en mi vida y en mi corazón. Yo sienta tu presencia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te bendigo, la bendición de Jehová sobre tu vida. Bendecimos tu nombre, bendigo el nombre de Jesús. Dios te bendiga y te guarde. La paz de Cristo.